En el contexto de la última cena y después de haber lavado los pies a sus discípulos, Jesús ha dado también el único mandamiento, ese mandamiento de la recíproca benevolencia, de la acogida mutua, del amor fraternal, que sustituye a todos los demás de la ley. Pues en este contexto Jesús invita a sus discípulos a tener confianza en Él, a estar unidos a Él y de esta manera experimentar la riqueza de su amor y sobre todo esa madurez humana que pueda permitir a cada persona de dar el mayor fruto posible. Por eso Jesús ahora usa, en el contexto de la cena, una imagen, una metáfora que era muy conocida en la historia de Israel, la metáfora de la vid o de la viña. Para hablar del pueblo de Israel se decía que era como una viña que Dios había plantado con mucho cariño, con mucha atención, con muchos cuidados. Así nos lo cuenta el profeta Isaías y también el profeta Jeremías. Esta viña había sido una gran desilusión, porque cuando fue a buscar fruto no fue capaz de dar nada bueno. Ahora el evangelista no habla de la viña para indicar la identidad de Jesús, sino de una planta sola, de una cepa, una vid que es auténtica, que es la verdadera, porque es aquella que va a dar fruto a través de sus sarmientos. Es esa vid en la cual la comunidad se reconoce porque recibe siempre una linfa vital que garantiza su crecimiento. Por eso Jesús dice: yo soy, en el contexto de la cena, la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Yo soy también es una expresión típica del Evangelio de Juan que recuerda esa manera de presentarse de Dios en el Antiguo Testamento. Yo soy, es decir, el que está presente, el que interviene, el que está al lado siempre en medio de su pueblo. La vid verdadera entonces es aquella que va a dar fruto, como Jesús recuerda a los suyos: todo sarmiento que en mí no produce fruto lo quita, y a todo el que produce fruto lo limpia para que dé más fruto. El cometido del sarmiento es de estar pegado, unido a la vid y poder dar mucho fruto. El Padre del cielo, Jesús, lo compara con un agricultor, con un viñador, y su labor es la de ir purificando, limpiando los sarmientos para que puedan dar un fruto más grande. Al mismo tiempo, el agricultor quita aquellos sarmientos que, no obstante estén pegados a la vid, pues no tienen interés o la voluntad de dar fruto. Es, por una parte, una denuncia que fa Jesús, un aviso. Se puede estar unidos a Él, pero no tener ninguna intención de dar fruto, es decir, no hacer eficaz ese amor que se recibe de una manera generosa. Entonces el sarmiento es inútil completamente y se quita para que los otros puedan también trabajar mejor. En cambio, el que ya da fruto, la actividad del Padre como un labrador es la de limpiarlo, mondarlo, purificarlo, para que pueda dar mayor fruto todavía. El agricultor quiere que esta vid sea algo magnífico, que pueda expresar toda la riqueza del amor que el Padre ha puesto plantándola y dándola a su pueblo, a los seres humanos. Jesús, con esta imagen, está dando a conocer también cuál es el cometido, cuál es la característica del discípulo. El discípulo no tiene que preocuparse de sus defectos o de sus limitaciones o de sus faltas, sino que al discípulo lo que le interesa es estar pegado a la vid, recibir esa linfa vital y poder traducir todo ese bien que recibe en otro fruto para el bien de los demás. Es una imagen que da mucha serenidad, que da confianza, porque se acaba con toda una falsa espiritualidad en la que había que combatir los propios defectos, esa imagen masoquista de querer luchar contra uno mismo, que no daba nunca buen resultado. En cambio, Jesús dice que no, que es el Padre el que se preocupa de nosotros, el que interviene para que nuestra vida como discípulos del Señor pueda ir creciendo de la manera más saludable posible. Esta es entonces la invitación que Jesús pone a sus discípulos en ese contexto de la cena, de estar siempre unidos a Él. Y Jesús lo repite: yo soy la vid, vosotros los sarmientos, el que sigue conmigo y yo con él, ese produce mucho fruto, porque sin mí no podéis hacer nada. Y si uno no sigue conmigo, lo tiran fuera como al sarmiento y se seca. Lo recogen, los echan al fuego y se queman. Es de nuevo esta repetición de lo inútil de una vida que no hace eficaz ese amor que recibe.
Jesús habla de un sarmiento que tiene que ocuparse de lo único que realmente interesa, que es recibir la linfa vital para traducirla en gestos de amor. Y Jesús dice, no podemos hacer nada, ese hacer tiene que ver con la actividad del Creador. El discípulo puede crear como Jesús, como el Padre del cielo, si se mantiene unido a la vid, porque de otra manera es toda una vida inútil, frustrada. Jesús habla de un sarmiento que se tira, que se seca y que se quema porque esa leña no sirve para nada bueno, no tiene ninguna utilidad. El sarmiento no sirve para otra cosa, sino que para dar fruto. Jesús dice a los suyos que la palabra que reciben de Él, esa palabra ya misma purifica. La palabra, ese es el amor que se hace servicio. Esa palabra, ese es el mandamiento que Jesús ha dado después de haber lavado los pies a los suyos. De esa manera los discípulos saben cómo mantener viva esa unión con Jesús y sobre todo poder experimentar el crecimiento, la madurez, el fruto que se dona. Jesús acaba diciendo, si seguís conmigo y mis palabras siguen entre vosotros, pedid lo que queráis que se realizará. Esa es la confianza de la oración. Los discípulos saben que la unión con Jesús, esa simbiosis, esa sintonía, va a permitir que Jesús les haga ver todo aquello que necesitan para que su crecimiento sea siempre mejorable y se pueda caminar mejor. Los discípulos saben qué es lo que tienen que pedir cuando viven unidos a la vid. Y acaba Jesús diciendo, en esto se ha manifestado la gloria de mi Padre, en que hayáis comenzado a producir mucho fruto por haberos hecho discípulos míos. Jesús habla de la gloria del Padre. La gloria del Padre no tiene que ver nada con cosas extraordinarias, solemnes o redundantes, sino que la gloria del Padre es el bien del ser humano. Y no hay otra manera de expresar ese bien sino a través del fruto que se produce. Y ese fruto es la única garantía para poder ser reconocidos como discípulos. Dice Jesús, si dais fruto, podéis demostrar que os habéis convertido en mis discípulos. Ser discípulo de Jesús entonces no consiste en transmitir doctrinas o en defender tradiciones o leyes inmutables, sino en comunicar, prolongar ese amor que se recibe para que otros puedan gozar de esa gracia, de ese bien, de esa vida, y de esa manera el Padre del cielo sea siempre glorificado.